La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana capturaron a Alejandro N., alias El Choco, líder del grupo La Choquiza. Imagina esta escena, un líder criminal que durante años parecía intocable, capturado no en una balacera ni en un operativo sangriento, sino en el lugar más cotidiano que puedas imaginar, sentado en una plaza comercial comiendo una quesadilla junto a su madre. Ese hombre era Alejandro N., conocido como El Choco, jefe del grupo criminal La Choquiza, y aunque su arresto ocurrió en cuestión de segundos, lo que detonó después fue mucho más grande: la caída de un imperio que mezclaba crimen organizado, poder político y un laboratorio del miedo que dominó Ecatepec durante años. Era un miércoles cualquiera en Plaza Las Américas, Ecatepec. A simple vista, nada parecía fuera de lo normal. Familias cargadas con bolsas de supermercado, jóvenes comprando ropa en oferta, niños corriendo con helados en la mano, un saxofonista callejero tocando Amor Eterno cerca de la entrada principal. Nadie sospechaba que, entre el bullicio de un centro comercial típico, se estaba escribiendo uno de los capítulos más impactantes de la guerra contra el crimen en el Estado de México. Pero detrás de las vitrinas y pasillos iluminados con anuncios de rebajas, se desarrollaba una operación quirúrgica. Desde hacía semanas, equipos de inteligencia habían estudiado cada detalle. Las cámaras de seguridad del lugar ya estaban intervenidas. Los drones tácticos camuflados sobrevolaban la zona desde las 3:45 de la tarde y grupos de agentes encubiertos se movían como simples clientes. Una pareja discutiendo en voz baja, un joven con mochila que parecía estudiante, un vendedor de snacks que en realidad llevaba un auricular oculto bajo la gorra. En el centro de todo, sentado frente a un plato de quesadillas, estaba Alejandro N., alias El Choco. Reía con su madre y dos de sus operadores de confianza como si no fuese el objetivo número uno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Esa tranquilidad tenía una explicación. Durante años se había movido como un fantasma, cambiando de autos, de casas, de rutas y jamás repitiendo patrones. Pero esa tarde cometió el error que los agentes habían esperado pacientemente. La rutina lo traicionó. Cada miércoles, exactamente a la misma hora, se sentaba en la misma mesa, pedía la misma comida y se quedaba el mismo tiempo. Un hombre que vive huyendo no repite rituales salvo que se sienta intocable. Y esa confianza, esa arrogancia fue su perdición. A las 4:16 exactas, un mensaje breve llegó al auricular del comandante a cargo. Contacto visual confirmado, objetivo en el local 221. Operativo autorizado, sin margen de error. En ese instante, Ecatepec dejó de ser ciudad y se transformó en tablero de ajedrez. Uno de los equipos bloqueó discretamente la entrada trasera del centro comercial, otro se encargó de cerrar la rampa del estacionamiento. Un tercer grupo, invisible entre la multitud, caminó directo hacia el área de comida rápida. El silencio se volvió quirúrgico. El Choco aún no terminaba su mordida cuando tres hombres se colocaron a su lado. Uno lo sujetó por el hombro, otro le dobló el brazo y el tercero le susurró al oído: «Está detenido». Ni un disparo, ni un grito. Su madre intentó interponerse. Uno de los operadores se levantó con un gesto amenazante, pero fue reducido en segundos. El operativo completo duró menos de 30 segundos. La camioneta negra sin placas arrancó con el motor encendido, llevándose al hombre que durante años había impuesto miedo en Ecatepec. Afuera, la vida seguía como si nada. Adentro, el monstruo ya estaba contenido. Y aunque la captura parecía ser un triunfo inmediato, lo que vendría después demostraría que no era solo el final de un líder criminal, sino la apertura de un archivo podrido que salpicaría a políticos, sindicatos y estructuras completas de poder. Para entender el impacto de esa captura, primero hay que responder una pregunta clave. ¿Quién era realmente Alejandro N., mejor conocido como El Choco? A diferencia de otros capos, no llevaba tatuajes visibles ni ostentaba un estilo extravagante. Siempre aparecía pulcro, con camisas blancas bien planchadas, barba recortada y una sonrisa ensayada que lo hacía parecer más un funcionario local que un jefe criminal. Esa apariencia calculada era parte de su estrategia: pasar desapercibido como narco y presentarse como líder comunitario. Bajo su mando, La Choquiza había crecido hasta convertirse en un grupo temido en Ecatepec y municipios vecinos. Se dedicaban al narcomenudeo, al cobro de piso, a la extorsión de comerciantes y al despojo de propiedades. Pero lo que los diferenciaba de otros grupos era la manera en que mezclaban miedo con aparente legitimidad social. En fiestas patronales, el Choco aparecía como invitado especial, repartía juguetes en Navidad y financiaba actividades deportivas en barrios donde el Estado estaba ausente. Las fotos en redes sociales lo mostraban bailando con madres de familia, abrazando a líderes vecinales y posando con niños sonrientes. Para muchos, era el benefactor. Para otros, el verdugo silencioso que controlaba la vida diaria en Ecatepec. Ese contraste
lo hacía aún más peligroso. Podía moverse entre políticos y comerciantes con la misma naturalidad. Mientras sus sicarios cobraban cuotas con amenazas, él organizaba rifas y entregaba apoyos escolares. Era un criminal que entendió que en un municipio olvidado por las autoridades, disfrazar el terror con caridad era más efectivo que disparar balas. Lo más inquietante, sin embargo, era la seguridad con la que se movía. Un capo en fuga no repite lugares, no aparece en público con tanta tranquilidad, no se deja grabar en videos comunitarios, pero él lo hacía. Esa confianza solo podía tener una explicación. El Choco estaba protegido y no solo por sus hombres armados, sino por algo mucho más grande. Esa fue la sospecha que durante años se murmuró en Ecatepec. Detrás de la choquiza había padrinos políticos y sindicales que lo blindaban de la justicia. Y lo que se descubriría después de su captura confirmaría que esas sospechas no eran paranoia vecinal, sino la punta de un iceberg que revelaba complicidades en los niveles más altos del poder local. Durante años, los vecinos de Ecatepec notaron algo extraño en torno a El Choco. A diferencia de otros jefes criminales que vivían escondidos, él se movía con una calma que desafiaba toda lógica. Caminaba en fiestas patronales, saludaba a líderes comunitarios y aparecía en redes sociales como si no fuera el hombre más buscado del oriente del Valle de México. Esa tranquilidad no era casualidad, respondía a un blindaje mucho más complejo que el de sus escoltas armados. Los informes de inteligencia revelaron lo que en la calle ya era un secreto a voces. La choquiza no operaba sola. Tenía la sombra de un escudo político y sindical que le permitía moverse sin miedo. Comerciantes, funcionarios locales y hasta líderes sindicales sabían que su nombre no debía mencionarse en público. Si lo hacías, te arriesgabas no solo a represalias criminales, sino también a perder contratos, apoyos o incluso tu empleo en el ayuntamiento. Dentro de la colonia Jardines de Morelos, vecinos aseguraban que el Choco resolvía problemas más rápido que la policía. Si alguien tenía un conflicto con terrenos, con cuotas sindicales o con permisos de venta, él aparecía como mediador. Claro, ese servicio tenía un precio y el precio era obediencia. El blindaje se extendía también al Palacio Municipal. Funcionarios que públicamente negaban cualquier vínculo, en privado lo recibían como si fuera un líder más. Según reportes filtrados, su organización participaba indirectamente en campañas locales, financiando eventos, movilizando gente y asegurando votos en barrios conflictivos. La consigna era simple: donde no llegaba el Estado, llegaba la choquiza. La sensación entre la población era clara: el Choco no era solo un narco, era un actor político con poder de veto en Ecatepec. Y eso explicaba su arrogancia, su confianza y la rutina que lo traicionó. No se movía como perseguido porque sabía que detrás tenía un respaldo que iba mucho más allá de pistolas y chalecos antibalas, pero la pregunta era inevitable: ¿quién lo protegía realmente? ¿Quién le daba la seguridad de caminar como ciudadano ejemplar mientras su grupo sembraba terror? La respuesta comenzó a asomar cuando aparecieron las primeras filtraciones de fotos y videos que demostraban, sin espacio para dudas, que la política y el crimen en Ecatepec habían bailado juntos demasiado cerca. Cuando el celular del Choco cayó en manos de los agentes, las sospechas se convirtieron en certezas. No eran rumores de vecinos ni comentarios de pasillo, eran pruebas duras, videos, fotografías y audios que mostraban cómo su grupo había tejido lazos con figuras políticas en activo. En uno de los clips, grabado en lo que parecía ser una fiesta privada, Alejandro N. aparece bailando con una exalcaldesa de la Ciudad de México, Sandra Cuevas. Ambos sonríen, posan para fotos y levantan copas de champaña frente a decenas de asistentes. En otro video más perturbador se escucha su voz gritar: «¡Aquí nadie nos toca!», mientras ella ríe a su lado. Los analistas de inteligencia no tardaron en confirmar con reconocimiento facial que no se trataba de un montaje ni de un rumor fabricado por rivales políticos, era evidencia auténtica. El líder de la choquiza compartía pista de baile y complicidad con autoridades en funciones. Y no se trataba de una relación meramente social. Los audios incautados mostraban algo mucho más profundo: conversaciones sobre zonas limpias para operar, apoyos logísticos para campañas y referencias a arreglos en barrios estratégicos. En uno de los mensajes de voz, una voz femenina dice: «Dile que los de Jardines ya están arreglados, él sabrá qué hacer». Esa frase, corta y contundente, demostraba que la colaboración no era simbólica, era operativa. La investigación también encontró vínculos con organizaciones sindicales. Varios operadores de la choquiza tenían credenciales expedidas por la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, lo que les permitía moverse en actos oficiales sin levantar sospechas. La línea entre crimen organizado y política se desdibujaba de forma alarmante. La imagen pública de El Choco como benefactor comunitario encajaba perfectamente con esta red de complicidades. Mientras bailaba con políticos, su gente cobraba cuotas a comerciantes. Mientras financiaba fiestas patronales, sus operadores despojaban casas con papeles falsos. Era una maquinaria con dos rostros, uno de caridad y otro de terror. Y lo más perturbador era la normalización. En los barrios de Ecatepec, las fotos de El Choco abrazando políticos no sorprendían.
eran prueba de lo que todos sospechaban, que la impunidad de la que gozaba no venía solo de la violencia, sino de las alianzas con quienes se suponía debían combatirla. La pregunta era inevitable: si las pruebas mostraban vínculos tan claros, ¿qué figuras del poder habían decidido mirar hacia otro lado? ¿Y cuántos pactos se habían firmado en salones privados mientras un municipio entero vivía sometido al miedo? Detrás de la fachada de benefactor y líder social que el Choco intentaba proyectar, la vida en Ecatepec estaba marcada por un régimen de miedo que se había convertido en rutina. Para entenderlo, basta con escuchar las historias de quienes lo padecieron en silencio, ¿no? Jesús, un mecánico de 61 años, llevaba 3 décadas arreglando autos en la colonia Tierra Blanca. Su negocio era su orgullo, hasta que un día un joven de apenas 16 años llegó con un papel en la mano y una pistola en la cintura. «Mi jefe dice que hoy toca o mañana quemamos todo», le dijo con voz tranquila, casi como si estuviera vendiendo dulces. Desde entonces, Jesús pagaba 3,000 pesos cada viernes sin falta. 5 años de extorsiones semanales, 5 años de trabajar para sobrevivir, no para vivir. A pocas calles de allí, Clara, madre soltera y dueña de una pequeña cocina económica, recibió un mensaje distinto. Una camioneta con vidrios polarizados se estacionó frente a su local. No tocaron la puerta, no hicieron escándalo, solo dejaron un papel doblado que decía: «No se haga la difícil, todos pagan, hasta los que rezan». Clara entendió el mensaje sin necesidad de explicaciones. Cerró su cocina, bajó las cortinas y no volvió a abrirlas. Sus vecinos dicen que todavía vive allí, pero rara vez se le ve salir. Este era el verdadero poder de la choquiza, el miedo silencioso. No necesitaban balaceras constantes ni espectáculos violentos para mantener el control. Bastaba con insinuaciones, papeles doblados y jóvenes reclutados como cobradores. En muchos barrios la extorsión se volvió tan normal como pagar la luz o el agua, una obligación más en la vida diaria. Los adolescentes eran los más fáciles de atraer. Con apenas 14 o 15 años, recibían 500 pesos semanales por vigilar esquinas, tomar fotos o avisar si llegaba la policía. Para muchos de ellos, era más dinero del que habían visto jamás. Poco a poco, se convertían en avisadores, luego en cobradores y finalmente en operadores armados. Así la choquiza sembraba raíces en cada colonia, asegurando no solo ingresos, sino también lealtad generacional. La consecuencia era devastadora: barrios enteros que funcionaban bajo las reglas del miedo. Los comerciantes callaban, los vecinos evitaban hablar y los niños crecían viendo a El Choco no como un criminal, sino como una figura de autoridad, casi como un político de facto. La línea entre el Estado y el crimen desaparecía, ¿no? En Ecatepec, la choquiza no era vista como una pandilla pasajera, sino como parte del paisaje, y esa normalización del terror era la muestra más brutal de su poder. Lo que diferenciaba a la choquiza de otros grupos criminales no era solo su violencia, sino su capacidad para operar como una maquinaria de relojería. Nada en su estructura era improvisado, cada pieza tenía un rol definido y cada acción estaba pensada para mantener el control absoluto sobre Ecatepec. Todo comenzaba con los jóvenes reclutados como ojos y oídos. Eran conocidos en la calle como avisadores, adolescentes en motocicletas, gorras negras y celulares de prepago que recorrían colonias enteras observando y tomando notas. Su tarea era detectar qué negocios podían pagar, cuáles se resistían y cuáles debían ser marcados como próximos objetivos. La información se centralizaba en un grupo de WhatsApp llamado Cobranza VIP, desde donde se coordinaban las órdenes. Después llegaban los cobradores. Eran hombres que se presentaban en los negocios seleccionados 3 veces por semana. No necesitaban hablar demasiado, entregaban sobres amarillos, pronunciaban frases en clave y recordaban, con tono firme, que esto es por la tranquilidad de su negocio. La amenaza nunca era explícita, pero el mensaje estaba claro. Pagar significaba seguir vivo, negarse era firmar una sentencia. Cuando alguien desafiaba al sistema, entraba en juego el brazo armado de la organización. Los grupos de choque, encargados de dar ejemplos públicos, actuaban con una violencia calculada. Podían incendiar un local, golpear brutalmente a un comerciante o simplemente hacer desaparecer a un vecino que se resistía. No necesitaban hacerlo de forma masiva. Bastaba con un par de casos para que el rumor circulara y el resto obedeciera sin rechistar. Pero la maquinaria de la choquiza no se limitaba a la extorsión. También incursionaban en el despojo de propiedades, casas abandonadas, terrenos en litigio o edificios con papeles incompletos. Eran objetivos perfectos. Primero los marcaban con aerosol, una señal silenciosa de que el inmueble ya no pertenecía a su dueño. Después llegaban con documentos falsos que aparentaban ser legales. Y si alguien intentaba resistirse, aparecían los grupos de choque para imponer por la fuerza lo que no podían lograr con engaños, ¿no? Y al final ofrecían incluso protección legal para regularizar la situación, creando un perverso círculo donde el crimen se disfrazaba de trámite burocrático. En el terreno financiero, la organización se movía en 2 frentes. Por un lado, enormes cantidades de efectivo que circulaban sin rastreo.
Por otro, transferencias bancarias camufladas como donaciones sindicales. Aquí es donde aparece un nombre que comenzó a repetirse en las investigaciones: la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, mejor conocida como USON. Varios operadores de la Choquiza tenían credenciales expedidas por esta organización, lo que les permitía presentarse en actos oficiales y moverse en espacios institucionales sin levantar sospechas. En al menos 4 carpetas de investigación federales, el nombre de la USON aparecía como intermediario sospechoso de lavar dinero y dar cobertura política a la red criminal. De esta manera, la Choquiza operaba como un monstruo de 2 cabezas, una que repartía juguetes, organizaba fiestas y se mostraba como benefactora ante el pueblo, y otra que extorsionaba, despojaba y silenciaba con violencia. Era un sistema completo con rostro social, brazo armado, respaldo sindical y complicidades políticas. En Ecatepec el miedo se convirtió en un impuesto más disfrazado de caridad y legitimado por pactos invisibles que mantenían a toda una población atrapada en una rutina de silencio. Cuando los agentes de inteligencia accedieron al celular de El Choco, lo que encontraron superó cualquier expectativa. En un principio pensaron que hallarían lo habitual: números de contacto, listas de cobro, fotografías de armas o ubicaciones marcadas en mapas digitales, pero lo que apareció dentro de ese dispositivo fue mucho más grave y revelador. En la galería había videos privados que mostraban a Alejandro N. en fiestas nocturnas, rodeado de música alta, luces de neón y botellas de champán. En varias de esas grabaciones se veía claramente a figuras políticas y sindicales conviviendo con él. Una de las más impactantes era un clip en el que aparecía bailando con Sandra Cuevas, exalcaldesa de la Ciudad de México. Ambos sonríen, posan para las cámaras y brindan como si fueran viejos amigos. Lo más inquietante no era la cercanía física, sino el ambiente de confianza absoluta que proyectaban. No parecía un criminal conviviendo con una autoridad, sino 2 aliados celebrando sin miedo a ser descubiertos. El celular también contenía audios de voz que comprometían directamente a operadores políticos. En uno de ellos se escucha una voz femenina decir con claridad: «Dile que los de jardines ya están arreglados, él sabrá qué hacer». La frase parecía simple, pero para los analistas era una confirmación de que la red de protección no era simbólica. Había una coordinación operativa que permitía a la Choquiza moverse con libertad en colonias específicas, asegurando espacios de control a cambio de beneficios aún no revelados. Pero lo más perturbador estaba en un archivo encriptado, bautizado con un nombre inquietante: Plan Q. Tras un proceso de descifrado, los equipos de inteligencia lograron extraer una ubicación GPS que apuntaba a una bodega en los límites de Ecatepec, Nezahualcóyotl y Ciudad Azteca. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron el espacio vacío. En el centro había una mesa con papeles quemados y una caja metálica abierta. En la pared pintada con aerosol rojo se leía una sola palabra: traidores. La escena era un mensaje en sí misma. Alguien dentro de la organización ya sabía que el cerco se había cerrado. Habían alcanzado a limpiar pruebas, pero no lo suficiente. El simple hecho de encontrar restos de documentos quemados y señales de fracturas internas confirmaba que el grupo estaba dividido, que había fisuras en la lealtad y que quizá alguien cercano a El Choco lo había entregado. Para las autoridades, ese hallazgo cambió la perspectiva de la investigación. Ya no se trataba únicamente de un jefe criminal protegido por complicidades políticas, sino de un entramado más grande en el que los pactos se habían roto. La palabra traidores, pintada en la pared, era la pista más clara. Lo que estaba en juego no era solo la captura de un líder, sino una guerra interna en la que todavía no se conocían todos los bandos. Cuando Omar García recibió el informe con todo lo encontrado en el celular, su reacción fue inmediata y contundente. No era un caso más, no era un operativo aislado. Lo que se había descubierto con El Choco ponía en evidencia la magnitud de un sistema de impunidad que mezclaba crimen, política y sindicatos. Y por eso no dudó en pronunciar 3 palabras que marcarían el inicio de una nueva etapa: activen nivel rojo. La orden implicaba elevar el caso a prioridad nacional. Esa misma tarde, 12 cateos fueron ejecutados en simultáneo en puntos estratégicos: 5 en colonias de Ecatepec, 3 en Nezahualcóyotl, 2 en Tlalnepantla, 1 en Iztapalapa y 1 más en la alcaldía Cuauhtémoc. Este último era especialmente delicado, pues se trataba de una zona donde las conexiones políticas estaban bajo sospecha. La Marina desplegó unidades tácticas en corredores clave para evitar fugas, mientras la Guardia Nacional blindaba accesos a predios conflictivos. Al mismo tiempo, se activó un cerco digital. Movimientos bancarios, transferencias sospechosas y criptotransacciones comenzaron a rastrearse con precisión milimétrica. La instrucción desde el Gabinete de Seguridad era clara. No se trataba de cazar delincuentes aislados, sino de desmantelar toda una estructura. En paralelo, el Centro Nacional de Inteligencia elaboró una lista de 23 operadores políticos y sindicales vinculados directa o indirectamente a la Choquiza.
La lista incluía nombres que hasta entonces habían gozado de impunidad, algunos todavía en cargos públicos. La consigna era textual. Cada nombre debe ser auditado, vigilado y confrontado. Si cae uno, que caigan todos. Mientras tanto, en los medios de comunicación, el operativo comenzó a viralizarse. El video de la captura de El Choco en la plaza comercial acumulaba millones de reproducciones en cuestión de horas. Pero lo que más impacto causó fue la frase que pronunció en conferencia de prensa. Hoy el Estado responde con toda su fuerza y no vamos a ceder ni un metro más. Esa declaración no solo circuló en noticieros y periódicos, también fue replicada en redes sociales, memes y publicaciones ciudadanas. En cuestión de horas, se convirtió en un lema que simbolizaba algo más grande, la posibilidad de que el Estado, después de años de ausencia, volviera a tomar control de un territorio dominado por el miedo. Pero esa respuesta también era una advertencia. La captura del Choco no significaba el final del conflicto, al contrario, significaba la apertura de una nueva fase, un enfrentamiento directo contra una red que no solo extorsionaba comerciantes, sino que se había infiltrado en las estructuras de poder. Lo sabía y por eso ordenó lo que llamó intervención estructural. Ya no se trataba de cortar una cabeza, sino de desmantelar al monstruo completo, pieza por pieza. La pregunta que quedaba flotando era inevitable. Si el Estado realmente estaba dispuesto a llegar hasta el fondo, ¿qué nombres aparecerían en las próximas carpetas de investigación? ¿Y cuántos de ellos pertenecían a personas que hasta hace poco sonreían en público con discursos de legalidad mientras en privado bailaban con el crimen? Pero la historia no terminó con su captura. Horas después circularon audios en WhatsApp. Cierren las calles, que no lleguen al penal. Ustedes saben qué hacer. Células dormidas intentaron bloquear convoys. Las calles se vaciaron. Comerciantes bajaron cortinas. El miedo seguía vivo. Al mismo tiempo, comerciantes comenzaron a romper el silencio. Testimonios de extorsiones, despojos, amenazas y jóvenes reclutados como soldados de la calle. Cada historia confirmaba lo mismo. Ecatepec había sido gobernado más por el miedo que por el Estado. Hoy el Choco está tras las rejas. Pero su captura es apenas la superficie de un monstruo que aún respira, porque las fotos, los audios y los pactos políticos que lo protegieron siguen sin respuestas claras. La pregunta no es si lo atraparon, la verdadera pregunta es, ¿cuántos más siguen libres bailando con el poder mientras un municipio entero sobrevive entre el miedo y el silencio?